Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, seguimos con el diseño universal para el aprendizaje. Ya algunas me dijeron que habían escuchado un poco del tema, pero ¿qué es ese diseño universal para el aprendizaje? Ese diseño surge ¿de dónde? Hace muchos años, por ahí en la década de los 70, en arquitectura se empezó a trabajar lo que es el diseño universal. Y en arquitectura lo contemplaban como esas modificaciones para que las personas con algún tipo de discapacidad pudieran acceder, ya sea las rampas, los ascensores, etcétera, etcétera. Pero en la implementación de eso se fueron dando cuenta que esas rampas, esos ascensores, no solo servían para la población con algún tipo de discapacidad, sino que servían para todas las personas que tuvieran alguna necesidad. Por ejemplo, esas rampas que podían usar las personas con silla de ruedas también servían para esas mamás o papás que iban llevando en el coche a su bebé, o también servían para esas personas que llegaban con un carrito de compras. Entonces, se reconoce que el diseño universal es algo que puede servir para todos. Entonces, en ese contexto, el CAST, que es como la organización, la ONG que ha liderado todo el tema de investigación sobre el diseño universal para el aprendizaje, empieza a intentar implementar o a buscar la forma de tener en cuenta este diseño universal en educación. Entonces, ¿cómo lo reconocen ellos enfocados en el aprendizaje? Como un enfoque en que la flexibilización del currículo se plantea desde el diseño. Entonces, desde el diseño, yo hago un currículo que sea abierto y accesible para todos los estudiantes, esa, sin importar si hay una discapacidad, si hay una necesidad específica o esas necesidades específicas que podemos encontrar en cada uno. Entonces, según el decreto 1421, él nos habla de que es un diseño de productos, entornos, programas y servicios que pueden utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptarlo o hacer un diseño especializado. ¿Qué nos dice el decreto 1421? Lo que buscan con el DUA es que antes de que yo tenga que implementar algún ajuste específico, yo empiece a implementar el DUA. Y de pronto, desde la implementación de ese DUA, yo no tengo que hacer ningún ajuste específico porque ya tomando en cuenta las diversas variables que me propone el DUA, los diversos principios del DUA, pues yo puedo responder a las necesidades de ese estudiante que tiene alguna característica individual que pues requiere ser atendida. Entonces, aquí, y de pronto cuando hablamos de DUA, hace un tiempo hablábamos mucho de educación para todos y se hablaba mucho de educación para todos. Y el DUA es eso. El DUA es que podamos planear una educación que sea abierta para todos desde esas prácticas docentes. Entonces, ahí sí, y es, bueno, es importante aclarar que el DUA tampoco excluye esas ayudas técnicas que requieren algunas personas. Por ejemplo, el estudiante con discapacidad auditiva y que hace uso de audífonos va a requerir igualmente el uso de su audífono. Los estudiantes con baja visión va a requerir el uso de los aditamentos necesarios para participar, pero hay otro tipo de acciones que si las reconocemos y las planteamos desde el DUA, no, no vamos a necesitar tantos apoyos y ajustes específicos, que es lo que se busca eliminar. Pero el DUA tiene tres principios fundamentales, que son sustentados en toda la parte cerebral, en todas las redes de interconexión neuronal que funcionan cuando nosotros tenemos momentos de aprendizaje. Entonces, esos tres principios, el primero es la motivación y el compromiso. Eso tiene que ver con una red afectiva. ¿Por qué estoy aprendiendo esto? ¿Por qué esto me interesa? ¿Cómo yo lo puedo relacionar con mi realidad que me genere algún interés?
tiene que ver mucho con la autorregulación y la persistencia que puedan tener los estudiantes y el esfuerzo que puedan presentar para completar las actividades. ¿Cómo puedo, bueno, algunos ejemplos corticos para yo poder permitir o facilitar que mi estudiante tenga una motivación y compromiso? Incrementar la posibilidad de elección que tengan, relacionar la información con su contexto, demostrarles la importancia de lo que estamos haciendo en clase y variar los niveles de exigencia para desafíos adecuados según sus posibilidades. Está el principio de representación y yo esto ya lo voy a explicar de pronto con más detenimiento. El principio de representación que es sobre las diferentes formas que tiene el estudiante para acceder a la información, ya sea visual, auditiva, kinestésica, olfativa, a través del gusto, las diferentes formas que yo le estoy permitiendo al estudiante para que él acceda y pueda procesar la información. Entonces, como docente, ¿qué debemos tener en cuenta? Facilitar opciones para que ellos puedan acceder a la información de diferentes formas, que los contenidos sean claros, que tengamos un vocabulario que hayamos socializado con los estudiantes, que hayamos socializado con ellos los símbolos que se estén usando y permitir que el estudiante con esa variedad pueda procesar las diferentes formas y aproximarse a la información para que pueda lograr el aprendizaje. Por último, está acción y expresión. Y esto es lo que es cómo esperamos que el estudiante exprese o demuestre lo aprendido y su progreso. Entonces, esto está enfocado también mucho en la planeación de las acciones, cómo van a expresar lo que aprendieron, a gestionar la información, a organizarla para poder expresarla después y que esa acción y expresión se pueda dar sin tener una sobrecarga de información o sin, sí, o sin brindar mucha información, sin responder a la instrucción que se da. Entonces, el CAS, como les dije, que es la entidad que hace procesos de investigación respecto al DUA, establece como unas pautas que nos permiten llegar a ese empoderamiento del estudiante para Roxana, que... qué pena. Dime. ¿Será que lo puedes ampliar un poquito? Es que se ve muy Sí, chiquito. ya. Ay, no se ve más amplio. Espérense ahí. Entonces, déjenme para ver si desde acá puedo. Entonces, el DUA se establecen, espérense ahí, unas pautas que están enfocadas en el empoderamiento de los estudiantes. Si quieren, pues yo esto al final se los comparto, porque creo que ya lo estoy aquí desorganizando aquí. Espérenme, sí, ya. Es que no logro que sea más grande. Dale, tranquila, yo acá entonces lo agrando un poquitico. Ajá, espérame. Listo, entonces, ¿qué pasa con esa? El DUA, el CAS, lo que nos establece son como unas pautas que nos brindan como opciones para lograr generar actividades o generar espacios de aprendizaje o generar currículos que sean acordes a los diferentes principios del DUA. Entonces, el primero, acá en esta columna verdecita, diseño de múltiples medios de compromiso. Entonces nos hablan de unas pautas para el acceso a la información, unas pautas para el apoyo y unas pautas para las funciones ejecutivas.
Hoy voy a hablar, o sea, ahora voy a hablarles solo de las pautas que tienen que ver con el acceso y ya ustedes pueden revisar las demás porque estos son documentos que tenemos libre acceso en la página del CAS. Entonces, para el diseño de múltiples medios de compromiso, que es el primer principio, entonces, opciones para la aceptación de intereses e identidades. Primero, optimizar la elección autonomía, que es lo que les decía, permitirles a los chicos que tengan formas de elegir cómo pueden acceder a la información. Entonces, ¿qué pasa? Yo le ofrezco la información de diferentes formas, como me hablan en el proceso de representación. Él tiene la posibilidad de elegir qué forma se adecua más a sus necesidades o a sus posibilidades. Igualmente, yo le puedo permitir elegir múltiples formas de expresar lo que aprendió. Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad, y es hacerles visible la importancia de lo que están aprendiendo, promover la alegría y el juego y abordar sesgos, amenazas y distracciones. Yo tengo desde esos múltiples medios de compromiso, yo tengo que tener la posibilidad de abordar de pronto esas cosas que van a ir en detrimento de los procesos de aprendizaje que yo estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, yo tengo que tener la posibilidad de reconocer si hay situaciones en el hogar que de pronto pueden estar afectando ese proceso y abordarlas desde lo pedagógico. Entonces, ¿cómo así? No, es que en el entorno del estudiante no es relevante el estudio porque para ellos, pues estudiar nunca fue un sustento eh, de economía ni algo que les permitiera vivir. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que abordar esos sesgos. ¿Cómo? Presentándoles la importancia de la educación, haciendo de eso un ambiente más ameno para ellos. Opciones de percepción. Entonces, esto ya enfocado en cómo le voy a presentar a la información para que él acceda a ella. Apoyar las oportunidades para personalizar la presentación de la información. Apoyar múltiples formas de percibir la información, que no solo sea algo visual, que no solo sea algo auditivo, que no solo sea yo acá hablando, sino que yo al final de esto les puedo mostrar un video sobre el tema, les puedo mandar un podcast sobre el tema, pero entonces es darles múltiples formas o darles una lectura, darles múltiples formas de que ustedes puedan acceder a esa información. Y por supuesto, presentar diferentes perspectivas. Todo lo que busca el DUA es que nuestros aprendices sean personas reflexivas, críticas, que sean estratégicos. Entonces, si yo quiero tener una persona crítica, yo tengo que permitirle reconocer diversas perspectivas y que también él se refleje con la que sea más relevante para él. Y por último, cuando hablamos de acción y expresión, son esas opciones para enfocadas en la interacción. Entonces, es diversificar las formas en cómo ellos nos pueden responder al aprendizaje. Entonces, optimizando el acceso a diferentes materiales, diversificando los métodos de respuesta, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos en estas pautas lo que vamos a encontrar son de pronto cuáles son las orientaciones que debemos tener en cuenta para que nuestro currículo esté enfocado en el DUA. ¿Qué vamos a encontrar acá? Entonces, esto es un pequeño resumen. Múltiples formas de implicación o de motivación. Entonces, ¿qué red se activa? Se activan las redes especializadas en asignar significados emocionales, y esto es lo relacionado con lo emotivo, a las tareas. ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Por qué estoy aprendiendo? Entonces, aquí que debemos tener en cuenta que las personas se motivan por diferentes cosas. Y aquí hay unos pequeños ejemplos. Reconocer las capacidades de todos los estudiantes, interesarnos por conocer esos conocimientos previos que ya ellos tienen,
promover la participación de los estudiantes, implementar calendarios que nos permitan hacer visibles cuáles son las actividades próximas y que debemos tener en cuenta para desarrollarlas, porque aquí juega mucho también en cuenta la anticipación. Esa anticipación es útil para todos, para el estudiante que es un poco ansioso y le gusta tener sus cosas en orden, y para el estudiante que a veces se le olvidan las cosas y pues viendo el calendario le resulta más fácil. Es necesario que promovamos la exploración y experimentación, fomentar el trabajo en equipo, realizar actividades dentro y fuera del aula, el uso de múltiples formas para evaluar, que de pronto no encasillemos al estudiante solo a aprender a responder preguntas tipo ICFES, sino que también trabajemos con ellos la evaluación de forma oral, la evaluación escrita, que utilicemos videos, que utilicemos mapas mentales, etcétera, etcétera. Obviamente siempre es necesario invitar a los estudiantes a reflexionar y diseñar actividades que fomenten la relación, la resolución de problemas y la creatividad. Lo mismo sucede con la red de presentación de la información, las múltiples formas de presentación de la información. Redes neuronales que se activan, las que están especializadas en percibir la información y asignarle significados. Palabras claves: ¿qué aprendo? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué tengo que aprender? Cada persona obviamente puede tener diferentes formas de percibir la información. Puede ser visual, auditiva, puede ser táctil, puede ser que algunos chicos o algunos estudiantes, algunas personas se motiven sus redes de aprendizaje también a través del olfato, del gusto. Se han visto casos o se pueden ver casos de profes que relacionan sus asignaturas con olores específicos, o hay estudiantes que empiezan a reconocer esos por olores específicos. Entonces está el estudiante que siempre reconoce que ya viene la profe porque ya le siento el perfume desde por allá, mientras que nadie lo ha sentido, pero ese estudiante sí lo captó, y para él eso puede ser un anclaje para el espacio de aprendizaje que va a tener. Entonces, ¿cómo lo puedo tener en cuenta en mi práctica? Usar textos e imágenes que sean llamativos y que sean accesibles para todos. Usar contrastes de color, especialmente para los estudiantes o las personas con baja visión. Utilizar texturas, colores, formas para explicar los contenidos de forma diferente. Buscar animaciones, realizar simulaciones, hacerle siempre el énfasis en elementos claves con diagramas, fórmulas y gráficos. Me pasó de pronto en algún momento que estaba haciendo un curso virtual y cada vez que yo iba terminando un apartado del curso había un diagrama que me simplificaba pues toda la información que habíamos visto en el apartado. ¿Qué pasaba? Que cuando yo veía el diagrama y yo empezaba a revisar mis apuntes, yo decía, ve, yo ubiqué esto donde no era, o le di el enfoque que no era, porque no era respuesta a eso, sino a esto otro. ¿Qué pasó? Que eso nos ayuda mucho a organizar la información. Y si nos ayuda a nosotros, pues a ellos aún más. El uso de mapas conceptuales, dar instrucciones concretas, y esto es muy importante, que las instrucciones no sean ambiguas, sino que sean muy específicas, y de ser posible, y obviamente viendo las posibilidades de los niños, que sea una instrucción en cada frase. ¿Por qué? Porque es que a veces les decimos, bueno, recorta la hoja, la pegas y coloreas. ¿Qué pasa? Que un niño con dificultades en ocasiones se quedó en que tenía que recortar la hoja y en ningún momento la pegó y en ningún momento la coloreó. O ese niño solamente se quedó con que había que colorearla y solo la coloreó. Entonces es importante que las instrucciones sean concretas y segmentadas. Entonces, por ejemplo, listo, primero vamos a recortar la hoja. Ya la recortó, bueno, ahora vamos a pegarla y bueno, ya la pegó, ahora vamos a colorearla, porque eso les permite a ellos también ir haciéndose un esquema mental de cómo vamos haciendo las cosas. Hacer recordatorios, usar analogías y metáforas,
hacer descripciones de imágenes, gráficos y videos a través de texto o voz, utilizar los glosarios o listas de términos o palabras clave, que estos son importantes cuando estamos haciendo procesos de lectura que a veces tienen palabras que pueden ser confusas para ellos porque no hacen parte de su contexto. Y por supuesto, el uso de pictogramas, que pues son este tipo de comunicación alternativa que puede facilitar mucho la comunicación a las personas con algún tipo de necesidad específica que les puede hacer entender de mejor manera la información. Y por último, la red de múltiples formas, el principio de múltiples formas de expresión de la información. Entonces, ¿qué se activa aquí? Todo lo relacionado con planificación, ejecución y monitoreo de las tareas motrices y mentales. Entonces, aquí ya va en cómo aprendo y cómo expreso lo aprendido. Que algunos ejemplos que debemos tener en cuenta, y es, primero, permitirles que ellos puedan interactuar con diferentes materiales y que tengan diferentes opciones para expresar lo que saben. No es necesario que siempre sea el ensayo, no es necesario que siempre sea el examen tipo ICFES. Es necesario que nosotros podamos variar esa forma de evaluación también para poderlos reconocer desde sus fortalezas. ¿Qué pasa? Podemos tener un estudiante que le vaya muy bien expresándose oralmente, pero cuando llega la hora de resolver esa lectura, ahí se empieza a confundir ese estudiante. Entonces, es importante que nosotros les permitamos a ellos diferentes opciones para expresar el aprendizaje. Ojo, y esas opciones nosotros las podemos limitar, porque a veces no me pasaba que había profes que me decían, no, Rosana, pero si yo les permito diferentes opciones, entonces yo voy a evaluar a todo el mundo diferente. Y yo, no, lo que pasa es que tú le puedes ofrecer 3 opciones, listo. Esta vez tenemos una relatoría, un, una exposición o un video, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa? Que él puede escoger una de esas 3 opciones. No es que resulta que él siempre me escoge el video. Bueno, profe, tú le vas limitando las opciones hasta que él también porque también debe alcanzar una competencia escrita. Entonces, tú vas limitando esas opciones hasta que él en una de esas ocasiones también deba usar esa competencia escrita. Entonces es importante que también los invitemos a través de esa creatividad, del arte, la danza, para que expresen lo que saben. Podemos llevar invitados a las clases para que les expliquen un tema específico y es también reconocer que a veces como profes de pronto no las sabemos todas y hay temas en que de pronto algún compañero puede explicarlo mejor que yo. Entonces es bueno llevar un invitado, una persona, así sea del mismo plantel de profesores, pero un invitado que pueda explicar una cosa específica. Y también le da como ciertas variaciones a la clase. Implementar rutinas de pensamiento, generar actividades que les permitan a ellos alcanzar un objetivo y que ellos reconozcan ese objetivo. Implementar procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, siempre siendo procesos conscientes. A veces a los estudiantes les decimos, bueno, vamos a hacer la autoevaluación y todo el mundo se pone 5. No, no hagamos una autoevaluación desde la nota, sino hagamos una autoevaluación desde lo cualitativo, que lo llevemos a ellos a reconocer, no, sí, o sea, este tema me gustó, chévere, pero yo no entendí tal y tal cosa. Entonces, hagámoslo desde eso cualitativo, que no lo sientan ellos como un simple requisito por llenar una nota. Por ejemplo, me pasa mucho en la institución donde trabajo, que pues en la plataforma donde subimos notas hay una casilla de autoevaluación. ¿Qué hacen los papás? Los papás entran por el estudiante y en todo se ponen 5. Pero eso no es lo relevante de la autoevaluación. Lo relevante es que yo hable con el estudiante y bueno, ¿por qué te pusiste 5?
Papá, ¿por qué le pone 5 al estudiante? Estoy hablando de que yo trabajo con niños pequeños. Entonces, ¿qué te lleva a ponerle 5 al niño sabiendo que, pues nosotros, el proceso que lleva el niño es muy diferente o muy distante al de un 5, por decirlo así? Entonces, el uso de aplicaciones de comunicación y herramientas de web interactivas y proponer ajustes razonables a partir de apoyos que favorezcan su participación. Entonces, hasta ahí alguna pregunta. Yo sé que es mucha información en poquito tiempo. No, hasta ahora ninguna pregunta. Listo. Entonces, ¿qué hace o qué aporta el DUA a la educación inclusiva y a la atención a la diversidad? Primero, el DUA lo que busca, lo que hace es romper esa dicotomía, esa diferencia entre un estudiante con discapacidad y uno sin discapacidad. ¿Por qué? Porque él nos lleva a plantear una educación para todos. Las adaptaciones curriculares son para todos y pueden ser útiles para todos, para el estudiante que tiene una discapacidad o para el que no tiene ningún tipo de dificultad de aprendizaje. También el DUA nos aporta el aprendizaje basado en habilidades para desarrollar esas competencias que tanto queremos desarrollar y, por supuesto, el diseño de ambientes de aprendizaje que están ajustados a las necesidades de todos los estudiantes. Entonces, aquí en la presentación que yo les voy a compartir a través de SADIT, podemos encontrar unos videitos que son de pronto más resumidos sobre el DUA y lo presentan de diferentes maneras. Y hasta aquí llegué con DUA. Estoy tratando ahí como de hablar rápido porque sé que el tiempo lo tenemos cerquita. Entonces, hasta aquí llegué con DUA y me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo por el estilo. Solo por confirmar el de motivación y compromiso, la pregunta era ¿por qué aprendo? En la de... Sí, ¿por qué aprendo? Ajá, las representaciones, ¿cómo aprendo? ¿O cuál es la pregunta de la porque la expresión es ¿cómo aprendo, no? La de la representación, ¿cuál era? Sí, es el cómo. El medio. ¿Qué aprendo? Y la otra es ¿cómo aprendo? La última es ¿por qué aprendo? ¿Cómo aprendo? No, ¿por qué aprendo? La última. Y también tiene que ver mucho con lo que se trabaja en el aula regular, el cómo, el por qué, sino que está adaptado, que parece súper bueno lo que dice ella, que no hay que hacer pues como le dicen a uno que tiene que hacer la planeación especial, No. ¿sí? Sino que tiene que adaptar su aula de acuerdo a los intereses de todos. Entonces eso puede ser un incremento. Pues también hace parte del docente que todo el tiempo tenemos que ser creativos, ¿no? Eso es una cosa, Exacto. una parte innovadora. Entonces, es en pro de todo tu grupo, sin estar, sabes que tienes ese caso especial, pero sabes que va en pro de todos. Pero ahí también por eso la importancia de hacer una muy buena caracterización del grupo, para poder establecer pues estrategias pertinentes que realmente apunten a todas las necesidades que tienen todos los niños del grupo. Igual es entender, y eso también es importante. A veces, bueno, yo cuando empecé a trabajar con DUA, yo decía, no, pero esto es mucho trabajo, esto es mucha cosa. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que entender también que el DUA no busca que de pronto nosotros nos volvamos pulpos y payasos y hagamos de todo en el aula, sino que con lo que tenemos les podamos brindar diferentes opciones, ¿ya? Entonces me pasa, por ejemplo, no, que es que ahí hablan de videos y en mi colegio yo no tengo para poner videos. No se trata de que yo solamente me enfrasque en que tiene que ser un video. Se trata de que puede ser una presentación de la información que la haga yo, pero que la haga más creativa y más atractiva para ellos. Entonces, pero ¿qué pasa? Que el DUA llega desde unas generalidades. O sea, el DUA me habla de unas generalidades que es, por ejemplo, yo tengo que presentar la información de forma visual, auditiva y kinestésica. Pues yo busco la forma de en esa clase presentar la información de esas tres formas.
sin hacer la clase como algo muy tedioso para hacer por parte de nosotros como docentes. Y en la medida que nosotros vamos practicando esto, créanme que esto se vuelve un poco más fácil. Algo que no podemos desdibujar tampoco desde el DUA es reconocer que, aparte de que los niños necesitan, sí, o sea, que necesitamos una estructura en la clase, pues también se necesitan unos espacios en que los niños tengan trabajo autónomo. El DUA no desconoce eso, sino que el trabajo autónomo se realiza desde diferentes formas que lo puedan hacer. Entonces se puede hacer a través de un video, se puede hacer a través de una escritura, se puede a través de una evaluación escrita, o sea, es jugar con esas diferentes opciones que yo tengo e ir variándolas. Por ejemplo, no siempre voy a hacer un examen escrito porque ¿qué pasa? Mi estudiante se va a aburrir y el estudiante que se le dificulta el examen escrito siempre le va a ir mal. Entonces yo tengo que jugar con todas esas opciones que tengo durante mi proceso académico. No es que todos los días yo voy a llegar ahí como un payasito a hacer 1000 cosas en ese momento. No, porque entonces también se dibuja un poco lo que esperamos del estudiante en una clase. A mí lo que me queda es como que implica una alta capacidad de la docente de ser flexible, ¿no? De que no hay una única forma de presentar lo que dices tú, no hay una única forma de presentar la información porque los niños, no hay una única forma de que el niño la entienda o se la apropie y que finalmente no hay una única forma en que el niño demuestre que aprendió. Entonces, como que es primero que todo es como un cambio de mentalidad, como un cambio de mentalidad y como tratar de empezar como a poner en práctica pues como todo esto que tú nos estás poniendo sobre la mesa. Sí, y es empezar a reconocer eso, o sea, empezar a reconocer a veces, y yo pienso que eso ya es o sea, ¿cómo les diría? Eso es una dificultad que nos ha puesto el sistema. Y es que listo, nos hablan de DUA, nos hablan de PIR, nos hablan de ajustes, pero todos los estudiantes nos piden que los preparemos para unas pruebas de estado. Unas pruebas de estado que nunca son flexibles, que no tienen mucho en cuenta esa diversidad y que tienen una forma única de aplicación y son estandarizadas, totalmente estandarizadas. Y eso no es algo que sea aquí en Colombia, eso es algo internacional, o sea, eso no es. Pero ¿qué pasa? Que al final yo tengo que ser flexible, así como tú dices, profe, pero también tengo que preparar a mi estudiante para eso. Entonces, dentro de esa flexibilidad, yo tengo que incluir esa preparación. Entonces, tengo que ser flexible sin desdibujar cuál es el objetivo de la educación, que por supuesto nunca va a ser esa prueba de estado, pero siempre nos miden es por eso. Entonces, sí es importante que nosotros empecemos a como que abrir esa mirada, no solo a una preparación para unas pruebas de estado, sino también una preparación para la vida, que es al final lo que hacemos mediante la educación. Y que los enseñemos a ellos a reconocer también sus fortalezas, porque si yo todo el tiempo a un estudiante que se le dificulta los exámenes escritos, le pongo un examen escrito, él siempre se va a sentir como que no sabe y no puede hacer nada. Pero si yo le varío las opciones y él se da cuenta que en la parte oral, si es bueno, voy a enseñarlo a utilizar o a ser más creativo en cómo utilizar esa oralidad a su favor. ¿Listo? Entonces, profe, si no hay más intervenciones y si no hay más preguntas, pues yo creo que haríamos la encuesta. Rosana, la encuesta es de DUA y PIR. O sea, Pero sí. Ya. Pensé que eran los temas separados. Listo. Entonces vamos con PIR. ¿Han escuchado de PIR? Ya escuché que el año pasado habían hecho un PIR algunas profes y eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el PIR? El PIR surge en el decreto 1421. Entonces, en el 2018, esto de hacer PIR, esto fue súper complicado. Porque hacer PIR
cuando no sabemos, cuando estamos empezando, es complejo. Entonces, ¿qué pasa? El ministerio nos dice que el PIAR es una herramienta que se utiliza para garantizar los procesos de enseñanza, aprendizaje de estudiantes con discapacidad, que está basado en la valoración pedagógica. ¿Cómo nos vende o cómo nos establece el ministerio ese PIAR en 2017? Como un complemento a esas transformaciones que ofrece el DUA. Entonces, listo. Yo transformo mi clase con el DUA, trabajo el DUA en mi aula y tengo unos estudiantes con alguna diversidad. Entonces, para mi estudiante con autismo, yo trabajo con DUA y él logra participar de forma adecuada. Tengo un estudiante con discapacidad intelectual que estoy trabajando con el DUA, una discapacidad intelectual leve, y también logra participar de forma adecuada. Y tengo un estudiante con discapacidad psicosocial. Pero ese estudiante, a pesar de esas transformaciones que yo hice con el DUA, no logra participar de forma adecuada. Aquí llega el PIAR. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese 2017 el ministerio me plantea que el PIAR no es para todos los estudiantes, sino que es para el estudiante que, a pesar de las transformaciones que yo he hecho en mi aula con el DUA, no puede participar adecuadamente. Entonces, ¿qué surge cuando empezamos la implementación de los PIAR en el 2018 ya? Que los colegios no querían hacer PIAR. Entonces todos los estudiantes decían, no, va súper bien, no sé qué, pero el estudiante se tiraba el año, perdía el año, y el colegio no le hacía PIAR porque es que yo estoy haciendo DUA. Entonces es ahí, en el 2018, cuando el ministerio sacan una directiva ministerial, la número 4 del 2018, donde nos dicen que los docentes de aula, los establecimientos educativos y las entidades territoriales deben garantizar que todos los estudiantes con discapacidad matriculados y reportados en el CIMAR deben tener su PIAR diligenciado y actualizado. Entonces, ahí deben estar obviamente los ajustes razonables y los apoyos pedagógicos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en el 2018 me dicen que todo el mundo debe tener PIAR. Todo el chico que tenga discapacidad, que esté reportado en el CIMAR, debe tener su PIAR. Pero ojo, el PIAR no es una camisa de fuerza solo para los estudiantes que tienen alguna discapacidad o algún diagnóstico. Las instituciones educativas, en su autonomía, pueden implementar los planes individuales de ajustes razonables para estudiantes con algún tipo de dificultad diferente a una discapacidad. Pero ya es autonomía de la institución y que la institución cuente con los recursos para hacer esto. Porque es que, por ejemplo, yo conozco colegios privados, por ejemplo, acá en Barranquilla, que tienen equipos interdisciplinarios en torno a educación inclusiva y realizan planes individuales de ajustes razonables para estudiantes con diferentes dificultades. Pero obviamente hay colegios de pronto públicos que no tienen acceso a esos grupos interdisciplinarios que incluyen psicólogos, terapistas, etcétera, etcétera, que solo hacen los PIAR para estudiantes con algún tipo de discapacidad o algún tipo de presunción grave de discapacidad. Pero el ministerio en ningún momento nos pide un diagnóstico para hacer un PIAR. Entonces, ¿cuáles son los pasos para implementar el PIAR? Algo que tenemos que tener muy claro es que la idea es que el PIAR no se quede como en unas palabras ahí que yo escribo, que yo digo y ya, sino que el PIAR sean hechos que se realizan en el aula de clase. Entonces, por eso se espera que quien desarrolle este PIAR sea el docente de aula. Entonces, primero es necesario conocer las orientaciones del PIAR, que estas son las orientaciones que nos dan el ministerio, que son las que de alguna forma aquí les voy a resumir un poco. Segundo, realizar la descripción de los entornos y es que hay en una parte del PIAR en que se empieza a reconocer a la familia, se empieza a reconocer
el entorno de salud, si el estudiante está diagnosticado, si no, si tiene seguimiento médico, terapéutico, si hay un tratamiento farmacológico, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esa configuración de la familia? Porque a veces podemos tener niños que viven con sus padres, pero que su cuidador principal es su abuelita. Entonces su abuelita es la que va a estar encargada de todo su proceso educativo, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que reconozcamos esos entornos para luego, en el tercer paso, identificar esas características del estudiante. Estas características siempre intentando que sea desde lo positivo, desde sus posibilidades y potencialidades. Lo negativo, vamos a aprender a reconocerlo en el camino, pero lo positivo me sirve para tener un punto de partida. Paso 4, plantear los ajustes razonables, y ya aquí es donde yo reviso por asignatura si el estudiante requiere o no requiere los ajustes y qué ajustes puede estar requiriendo. Y generar recomendaciones y compromisos, porque este PIAR es un documento que debe ser conocido por las familias y que las familias también tienen unos compromisos fundamentales aquí. Así como lo dije al principio, en el decreto 1421 se da unas obligaciones para la familia y, por supuesto, en el PIAR ellos también tienen unas obligaciones específicas. Sobre las características, entonces, ya hablando específicamente sobre la parte de caracterización del estudiante. El PIAR, me dice el ministerio, que se hace desde una valoración pedagógica. Esa valoración pedagógica se hace desde la observación que haga el docente. El PIAR, el ministerio, cuando inicia el año escolar, me da 3 meses para hacerlo. Entonces, yo tengo siquiera un mes, por decirlo de alguna forma, por poner una temporalidad, yo tengo siquiera un mes para observar a mi estudiante, para ver esas posibilidades, esas expectativas, esas motivaciones, y que me permitan también valorar esas condiciones personales. ¿Por qué? Porque podemos tener estudiantes que tienen unas posibilidades diferentes unos a otras por esas condiciones personales que vienen dadas por el hogar, vienen dadas por la alimentación, vienen dadas por la interacción con el entorno. Y eso me permite establecer prioridades, pensar y diseñar los ajustes y apoyos. Entonces, ¿qué pasa? Esta valoración siempre debe darse desde lo positivo. ¿Qué pasa? Yo me he podido encontrar alguno que otro peer que dice, no, características del estudiante, no sabe leer. ¿Qué hago yo con un no sabe leer? Nada. Pero sí, el peer me dice, el estudiante reconoce las letras del abecedario, es capaz de organizarlas y lee palabras comunes, mamá, papá, perro, gato. Ya yo tengo un punto de partida, porque es que él sí sabe algo, él no sabe leer todavía, y eso ya, esa frase que me pusieron ahí, ese contexto ya me está diciendo que él no sabe leer, pero tengo un punto de partida, y es que él se sabe las letras del abecedario. Entonces ya yo sé que yo parto desde ahí. Pero si tú a mí simplemente me dices, no, no sabe leer, no tengo un punto desde donde iniciar. Simplemente inicio desde donde lo que no sabe hacer. Entonces es bueno que el PIAR, es fundamental que el PIAR o que la valoración del estudiante siempre esté dada desde eso positivo que tiene el estudiante. Así sea que lo positivo sea que le gusta dibujar. Eso es un punto de partida. Esos intereses que él tiene, ¿no? Es que a él le gustan los Legos. Eso es positivo, porque eso me permite a mí tener un punto de enganche con él. Pero si yo simplemente me centro en lo que no puede hacer el estudiante, no lee, no se sienta, no escribe, no nada, entonces, ¿qué hace aquí? Pero sí tiene una fortaleza, de pronto por mínimas que sean y no tanto mínimas,
sino que de pronto a veces a nosotros se nos dificulta reconocer las fortalezas porque nos centramos en buscar las fortalezas en otra cosa. O sea, para mí fortaleza es que el estudiante sea el mejor de la clase, el que termina rápido, pero a veces una fortaleza para él puede ser que haga unos dibujos muy bonitos y esa es su fortaleza. Entonces, es encontrar esa fortaleza en cualquier cosa que el estudiante haga en cualquiera de sus posibilidades. Y cuando ya yo reconozco eso que el estudiante puede hacer, yo tengo que empezar a plantear los ajustes razonables. Pero, bueno, en esta presentación no lo puse. Pero hay algo que es necesario tener en cuenta antes de los ajustes razonables y son también las barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, ¿qué pasa? El ajuste razonable, ¿qué es? Es toda cosa que yo haga que sea realizable, son acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos o recursos para poder responder a esas necesidades de cada estudiante. Entonces, los ajustes razonables pueden ser materiales, pueden ser inmateriales, no depende del diagnóstico. Pero, ¿qué es lo que se busca con un ajuste razonable? Que el estudiante sea autónomo. Que el estudiante dentro del contexto educativo sea autónomo, pueda hacer las cosas por sí mismo. Lo que yo siempre busco en un estudiante, en una persona con o sin discapacidad, es que sea autónomo. Que el estudiante no requiera de mi aprobación para hacer todo, sino que aprenda a hacerlo por sí mismo. Y de eso se trata este plan individual, estos ajustes razonables. Entonces, los ajustes son razonables porque son cosas que tienen que ser realizables. A veces nos pasa y es que creemos que no, que es que el ajuste es razonable, entonces yo como tengo que hacer un ajuste razonable, entonces yo para poder dar la clase, para que él me preste atención, yo tengo que estar parado de cabeza aquí adelante. Entonces yo voy a dar toda la clase de cabeza. Eso no lo puedo hacer porque se me van a cansar los brazos, porque me voy a caer, porque no se me va a escuchar bien la voz. Entonces, ¿qué pasa? El ajuste tiene que ser algo que el docente pueda realizar, que sea algo fácil de realizar, que sea algo sencillo de realizar y que también el ajuste, si lo reconocemos desde el DUA, puede impactar no solo a ese estudiante, sino a los demás que están ahí. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para que sea razonable? Debe ser pertinente, debe ser eficaz ante lo que estoy buscando, debe facilitar la participación, debe generar satisfacción en el estudiante y eliminar cualquier forma de exclusión que se esté presentando en el aula. Entonces, ¿qué criterios podemos tener en cuenta? Que satisfaga las necesidades del alumno y que pueda participar de forma efectiva en una o en diferentes actividades. 2, que permita al estudiante que participe a su ritmo y a su nivel en las mismas actividades que otros desde sus metas individuales. ¿Qué pasa? Que a veces me dicen, no, es que como este estudiante tiene discapacidad, yo hago la actividad diferente con él. No, la idea no es que los diferenciemos desde esa manera. La idea es que dentro de esa misma actividad que apliquemos con todos, él pueda tener cabida. Y esa cabida, ¿cómo se la voy a poder brindar? A través de ese ajuste que yo realice, ya sea que haya puntos más sencillos en la actividad, ya sea que para él hayan unos apoyos específicos. Entonces, por ejemplo, si la actividad requiere del cálculo matemático, ya él se le dificulta. Entonces, listo, todos vamos a participar de la actividad, pero él va a utilizar la calculadora. Entonces, ¿qué pasa? Le permite una participación y adquiere una competencia, porque es que aprender a usar una calculadora también es un aprendizaje que él debe tener para la vida.
y que todos hacemos en algún momento. Entonces, el ajuste debe promover esa seguridad y respetar la dignidad del estudiante. No va a ser un ajuste adecuado si el estudiante se siente minimizado por tener que utilizar ese ajuste o ese apoyo. Y debe asegurar que el estudiante sea autónomo en ese desplazamiento, en esa participación en la clase. ¿Quiénes participan en el desarrollo del PIAR? ¿Quiénes participan en el desarrollo del PIAR? Todos. El PIAR no es que es que lo va a hacer el profe, es que lo va a hacer la docente de apoyo, es que lo va a hacer el orientador. Todos participamos en el desarrollo del PIAR. ¿Por qué? Regularmente a veces el docente o el docente de apoyo es quien lo consolida, pero necesitamos la voz de los docentes para caracterizar al estudiante. Necesitamos la voz de los directivos para reconocer cuáles son los apoyos o las diferentes acciones que podemos hacer como directivos para acompañar el proceso de este estudiante. Por supuesto, necesitamos que las familias estén ahí comprometiéndose en las acciones que le corresponden y obviamente también necesitamos a los docentes orientadores y de apoyo que participen para que podamos generar acciones. Espérense ahí. Podamos generar acciones que involucren a todos todas las partes de la comunidad educativa. Entonces, ¿qué pasa? En los ajustes razonables o en la educación inclusiva, todos hacemos parte y todos debemos ser contemplados. Hasta la persona de la SEP tiene que hacer parte de eso. Hay algo que les dije que ahorita miré la presentación y me faltó, y es hablar lo que ya allá todos han manoseado, han visto, han usado un PIAR. Hay una parte No todas las docentes, no todas las Bueno. docentes. Hay una parte muy importante que tiene el PIAR y son las barreras para el aprendizaje. ¿Qué pasa? Y es algo que de pronto yo recalco mucho y es que las barreras siempre son contextuales. Mi estudiante nunca va a ser una barrera para el aprendizaje. La barrera es externa a él. ¿Cómo así? Si buscamos el concepto de discapacidad, lo voy a buscar aquí para que ustedes lo vean. Discapacidad, definición. Situación de la persona que por sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales duraderas encuentra dificultades para su participación e inclusión social. ¿Qué pasa con la discapacidad? La discapacidad, dice, la discapacidad son aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que en interacción con las barreras, o sea, una persona no tiene una discapacidad por el simple hecho de tener un diagnóstico. Una persona tiene una discapacidad porque su diagnóstico, sumado a esas barreras que tiene en el contexto, que tristemente nos encontramos en un país que todavía tiene barreras muy amplias, pues obviamente esto dificulta su participación en la sociedad de forma plena y efectiva. Entonces, por ejemplo, cuando vemos una persona en silla de ruedas que no puede pasar por un andén porque los vecinos hicieron modificaciones. ¿Qué pasa? Esto es una barrera que él encuentra en el contexto. Él encuentra que los andenes no están adaptados para sus necesidades. Nunca va a ser una barrera que él esté en la silla de ruedas.